Cuando yo tenía quizás 14, 15 años de edad, nuestra familia vivía en Guadalajara, México. De vez en cuando íbamos a la Universidad Autónoma de Guadalajara, al campus, para nadar en la pileta del campus. Era una pileta inmensa, tamaño olímpico. El agua era súper brillante cuando uno lo miraba desde lejos, era muy claro. Pero el interés que teníamos era en zambullirnos en el agua. Tenían un trampolín de 10 metros, una plataforma para zambullirse de 7 metros y otra plataforma de 10 metros. No sé si en alguna ocasión se han parado en una plataforma de 10 metros mirando hacia abajo, hacia el agua, pero es bastante alto. Yo nunca me atreví a tirarme de la plataforma de 10 metros. Del trampolín de 3, sin pensarlo. De la plataforma de 7, pensándolo un poco, pero lo hacía. Pero de la plataforma de 10 metros, hasta me asustaba acercarme a la orilla. En ese entonces tenía un amigo que se llamaba Miguelito. Miguelito era bajo de estatura, parecía ser más joven de lo que actualmente era. Pero él no tenía temor. Se subía a esa plataforma de 10 metros, se ponía en la parte trasera de la plataforma y empezaba a correr. Se lanzaba al aire, riéndose, gritando, dando patadas hasta el agua. Era un gozo mirarlo. Pero él tenía algo que le gustaba hacer. Él esperaba, viéndose con mucho cuidado a todos los que llegaban a la pileta, hasta que veía un hombre un poco mayor que él, 20, 30, 40 años de edad, que llegaba a la escalera y empezaba a subir hacia la plataforma de 10 metros. Y él corría y detrás de él se iba. Entonces él se fijaba muy de cerca a qué era lo que hacía el hombre y él lo repetía, lo imitaba. El hombre acercándose a la orilla, mirando hacia abajo, Miguelito haciéndolo igual. Todo lo imitaba. Hasta la conversación. El hombre decía, wow, esto sí que es alto. Miguelito decía, sí lo es muy alto. Entonces, al rato el hombre decía, no estoy seguro que me puedo lanzar de esta altitud. Y él también, yo tampoco, esto es muy alto. Ustedes ya saben dónde iba esa conversación. Al fin el hombre lo miraba y le decía, bueno, quizás me atrevo, pero si yo me atrevo a hacerlo, ¿tú lo harás? Sí, yo lo hago. Bueno, no creo que me voy a atrever. Entonces Miguelito decía, bueno, si yo lo hago, ¿tú lo haces? Y el hombre lo miraba, chaparrito, jovencito, y le decía, claro, si tú lo haces, yo lo hago. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Entonces, a la parte trasera, corriendo, brincando, riéndose hasta chocar con el agua. Yo no sé cuántas veces humillaba a estos hombres mientras bajaban la escalera. Y él ahí parado mirando hacia arriba, gritando, pero me lo prometiste. Y avergonzados se iban a sentar. Yo nunca me atreví a lanzarme de esa plataforma. Era difícil porque en ese entonces jugábamos un juego que se llamaba Sigue al líder. Y lo que el líder hacía, nosotros teníamos que hacer, imitándolo. El trampolín de 3 lo imitaba, plataforma de 7 lo imitaba, plataforma de 10 perdía. No lo hacía. No sé si han jugado en algún momento ese juego, Sigue al líder. La verdad es que no es un juego cuando llegamos a la vida cristiana. Es algo sumamente en serio. Porque tenemos un líder
que nos invitan que los sigue. Yo tengo una pregunta acerca de eso, pero primero, antes de hacer la pregunta, quiero leer un versículo en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 9. Es un solo versículo, muy breve, pero lleno de significativo. Un versículo, no más. Mateo capítulo 9 y el versículo 9. Dice lo siguiente. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Sígueme. Una palabra. Sígueme. Un día común y corriente, Mateo haciendo lo que hace todos los días. Sígueme. Un día cuando la gente está enojado con Mateo, como siempre lo están, porque está recaudando impuestos para dar los impuestos al gobierno de Roma. Sígueme, dice Jesús. En un día común y corriente, este nazareno se le acerca y le hace una invitación, una sola palabra. Sígueme. Y dice el texto, Mateo se levantó y lo siguió. Ahora mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo siguió Mateo? ¿Por qué? Significó para él un total cambio de vida. Significaba para Mateo que tenía que dejar detrás su trabajo. Significaba que tenía que dejar atrás sus riquezas. Todo lo dejó atrás para seguir en pos de Jesús. Sígueme. Y lo siguió. ¿Por qué? Yo me he preguntado muchas veces, ¿cuáles eran las características de Cristo que convencían a las personas que lo siguieran? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo era su personalidad? ¿Qué causaba que personas dejaban todo para seguirlo? Yo me imagino que si yo te hiciera esa pregunta, tú tendrías algunas características que mencionarías acerca de Cristo. Yo también las tengo, yo lo he pensado mucho. Y para mí hay 3 características de la personalidad de Cristo que me convencen a seguirlo. La primera característica, la primera parte de su personalidad que a mí me convencería a seguirlo, es que Cristo era una persona de convicción. De convicción. Cristo sabía quién era, lo que tenía que llevar a cabo, conocía a su Padre, conocía también sin duda las cosas populares del día, pero él tenía una convicción que siempre lo guiaba. A veces decía cosas que definitivamente no eran tan populares. Si quieren venir en pos de mí, tomad la cruz y síganme. Yo le hubiera dicho, Cristo, quizás no quieres decir algo tan chocante, tan difícil al principio. Quizás después, ya cuando conoces a tus seguidores, entonces puedes decir eso. Pero ahora, al principio, si quieren venir en pos de mí, tomad la cruz. Es difícil. Pero Cristo era una persona de convicción total. Muy diferente de lo que somos nosotros los seres humanos. Ahorita en los Estados Unidos estamos en la carrera presidencial. Es una temporada fea, decirles la verdad.
Parece que los candidatos van a decir cualquier cosa para llegar a ser elegidos presidente. Hace muchos años en los Estados Unidos, unos 130, 140 años, tenían algo que se llamaba la prohibición. La prohibición era una época en la historia de los Estados Unidos donde no era legal vender el alcohol. No se permitía. Pero los líderes de los Estados Unidos lo estaban hablando, estaban luchando, estaban batallando para saber si lo deberían hacer, si deberían pasar leyes para permitirlo o no. Encontré algo de una conversación que se llevó a cabo entre dos de los líderes en el Senado. Un senador muy conocido por estar en contra del alcohol, que de acuerdo a una descripción era tan sobrio que de tanta falta de líquido peligraba incendiarse. Desafió a uno de sus colegas que expusiera su posición sobre el alcohol. O sea, le dijo, aquí enfrente de todos, quiero escuchar tu posición. ¿Qué tú crees? Así le dijo el senador como respuesta. Usted me preguntó cómo me sentía con respecto al whisky. Bien, esta es mi postura con respecto a la pregunta. Si cuando usted dice whisky, es como si dijera brebaje del diablo, espíritu venenoso, monstruo que deshonra la inocencia, destrona la razón, destruye los hogares, crea miseria y pobreza, sí, literalmente quita el pan de la boca de los niños. Si usted quiere decir la bebida diabólica que arroja al hombre cristiano del pináculo de la justicia y de una vida gentil y lo hace descender al fondo de la degradación, la desesperación, la vergüenza y la impotencia, entonces ciertamente de todo corazón estoy en contra. Pero, si cuando dice whisky, usted quiere decir el aceite de la conversación, el vino filosófico, el aloe consumado cuando los buenos amigos se juntan, eso pone una canción en el corazón y una sonrisa en sus labios, la cordial llama del contentamiento en sus ojos. Si usted quiere decir alegría de Navidad, la bebida estimulante que pone la primavera en los pasos de los mayores en una mañana fría. Si usted quiere decir la bebida cuyas ventas, según me dicen, ponen millones de dólares en la tesorería, los cuales se usan para proveer cuidado a nuestros niños lisiados o ciegos o sordomudos o nuestros pobres ancianos y nuestras empresas para construir caminos y hospitales y escuelas, entonces, ciertamente, estoy a favor de él. Esta es mi postura y no voy a ceder. Imagínense. Si quiere decir esto, a favor. Si quiere decir esto, en contra. Falta de convicción. Qué diferente era con Cristo. Una convicción tenía él, que fue atrayente a unos y enojaba a otros. Pero no se había que preguntar qué pensaba. Cristo era una persona de convicción total. Me hace recordar en la Segunda Guerra Mundial un pastor que se llamaba Martin Niemöller. Vivía en Alemania. Y cuando principiaron los nazis a hacer sus obras, no mucho se opuso. Pero al fin empezó a ver a qué fin estaba llevando lo que estaban haciendo los nazis. Y al fin empezó a hablar. Tiene algo que dijo que ha llegado a ser muy conocido. Quizás han escuchado las palabras de Martin Niemöller.
cuando dijo en Alemania, primero vinieron por los comunistas. Y yo no hablé porque no era comunista. Luego vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Entonces vinieron por los sindicalistas, comerciantes, y yo no hablé porque yo no era uno de ellos. Después vinieron por los católicos y yo no hablé porque era protestante. Entonces vinieron por mí. Y para ese tiempo ya no había nadie que hablara. Convicción. Cuando arrestaron a Niemöller y le pusieron en la cárcel, un día como preso, estaba sentado en su celda cuando el capellán de la cárcel, de la prisión, vino visitando a todos los que estaban presos. Se sorprendió cuando llegó a la celda y vio ahí al pastor Niemöller. Lo miró con sorpresa en los ojos y le preguntó, Pastor Niemöller, ¿qué haces tú aquí en la cárcel? Y el pastor Niemöller lo miró y le dijo, ¿y tú, capellán? ¿Por qué tú no estás en la cárcel? La convicción. Cristo era una persona, un individuo de convicción. Si quieren saber qué tan fuerte era su convicción, únicamente necesita mirarse al monte Calvario, donde se ve la evidencia de la convicción que tenía. No sé cuál respuesta daría Mateo. Si tuviésemos la oportunidad de preguntarle, Mateo, cuando se te acercó Cristo y te dijo, sígueme, ¿por qué lo seguiste? No sé qué diría Mateo. Yo sé qué sería lo que diría yo. La primera cosa diría es que Cristo es una persona de convicción. Yo quiero un líder como Él. Convicción. Pero hay una segunda razón. Cristo era una persona humilde. Humilde, sumamente humilde. Humilde y manso de corazón. ¿Recuerdan ustedes el versículo en Filipenses 2 donde el apóstol San Pablo describe el descenso de Cristo del más alto cielo hasta el lugar de la más profunda humildad en la tierra, de servicio, de sacrificio? Está describiendo una persona sumamente humilde. La verdad es que la humildad y la convicción muchas veces no existen en la misma persona. Porque la persona de convicción cree mucho en lo que cree y cree que todos los otros tienen que tomar la misma postura. Y si uno no lo toma, entonces a veces no es tan agradable estar cerca de esa persona. Y la persona humilde a veces no tiene el valor de sus convicciones. No siempre existen en la misma persona. Elías es un ejemplo. Elías, un profeta con mucho valor, con mucha convicción. Parado enfrente del rey le dice, no habrá lluvia hasta que yo lo diga. Enfrenta al rey, enfrenta el poder. Pero entonces, 3 años y medio más tarde, cuando se siente desamparado, le dice a Dios, Dios, yo soy el único que te queda, no hay otro, yo soy el único que he sido fiel. Y Dios le dice, basta con eso, Elías, yo tengo miles más de donde tú viniste. No te creas así. O sea, la convicción y la humildad no siempre existen en la misma persona. Pero con Jesús, individuo de convicción, individuo sumamente humilde, fuera de lo común. Nosotros vivimos en una época cuando la humildad no es tan popular.
Quizás habrán escuchado en alguna ocasión hablar del gran boxeador Muhammad Ali. Muhammad Ali, que era bien hábil con las palabras, quien decía: yo soy el máximo, el más grande, el más importante, yo soy el mejor. Se cuenta la historia que un día Ali estaba sentado en una aeronave, un avión para tomar un vuelo. La aeromoza, no sé si ustedes aquí le dicen aeromoza, pero azafata, gracias. La azafata se fijó y lo reconoció. Mirándolo, se dio cuenta que era Ali. Como ya estaban para despegar, la azafata le dijo: señor Ali, por favor, abróchase tu cinturón. Él la miró y le dijo: el Superman no necesita cinturón. Ella lo miró a él y le dijo: el Superman no necesita avión. Abróchese el cinturón. Y se lo abrochó. Así es el mundo en el cual nosotros vivimos. La humildad no tan popular. Hablamos mucho, por ejemplo, los atletas, mucho de sus habilidades, de sus conquistas, cómo pueden conquistar a los otros. La humildad, quizás no tanto. Cuando yo era estudiante en la universidad, nosotros acostumbrábamos a ir a ver a los partidos de los Dallas Cowboys. Después de que el partido terminara, nos parábamos ahí afuera de un cerco donde salían los jugadores y nos daba oportunidad a verlos más de cerca, de vez en cuando a seguir un autógrafo, una fotografía. Me di cuenta en ese entonces que los jugadores trataban de diferentes maneras a las personas que ahí les esperaban, a los fanáticos que les seguían. Algunos salían corriendo con guardia, decían: no tengo tiempo, abrían un paso y se iba y desaparecía. Otros venían y se metían al gentío a firmar autógrafos, sacar fotos sin casi mirar a las personas, hasta que se iban. Diferentes maneras. Había un jugador en ese entonces que se llamaba Charlie Waters. Charlie Waters era muy popular. Él era un jugador bastante bueno y muchos lo seguían. Estábamos ahí, yo y unos amigos, un día cuando salía Charlie Waters y alguien gritó: aquí viene Charlie. Y todos se pusieron cerca para poder quizás tener una oportunidad de hablar con él, conseguir su autógrafo, sacar una foto con él. Yo estaba a las afueras de la muchedumbre, pero podía escuchar un poco. Charlie llegó y empezó a tratar de caminar por toda la gente. Escuché que estaba diciendo algo, pero no muy bien podía oírlo hasta que se acercó un poquito más. Cuando se acercó un poco más, escuché que le estaba diciendo a las personas que lo rodeaban: vengan conmigo. Voy a tomar tiempo, vengan conmigo. Todos salieron como si él hubiera sido Moisés y ellos siguiéndolo a él. Hasta llegar a su auto. Ahí abrió la puerta, le dio un beso a su esposa. Y dio vuelta y ahí se quedó parado. Por un largo rato. Firmando autógrafos, sacando fotos, saludando a cada individuo, hasta que al fin la última persona había conseguido lo que deseaba. Entonces Charlie se subió al carro y se fue. Después de eso, cada vez que Charlie estaba ahí jugando, yo me recordaba de ese momento. Un momento que realmente fue un momento muy especial por la humildad que manifestó. Gran líderes no siempre son humildes. Son conocidos, creen en sus habilidades, pero no siempre son humildes. Jesús, manso y humilde de corazón, eso
me atrae. Quizás alguna vez han escuchado cantar al pastor y el cantante adventista que se llama Wintley Phipps. Una voz muy grande. Hace unos años vino a Loma Linda para dar una semana de oración, para predicar y para cantar. Un día, mientras que él estaba ahí, yo estaba saliendo de la cafetería con el capellán quien lo había invitado. Salíamos de la cafetería caminando y de paso vi una puerta abierta y en esa puerta vi un grupito en una mesa con Wintley Phipps con ellos. Y yo le pregunté al capellán, ¿qué es lo que hace el pastor Phipps ahí? Y sonrió el capellán y me dijo, bueno, esas son las personas que trabajan en la cafetería. ¿Se ha reunido con ellos? Sí, interesante. Sí, me dijo. Es que Wintley, cada vez que visita un lugar para predicar o para cantar, va en busca de las personas que a veces los otros no le dan mucha atención. Él los llama a las personas invisibles. Él se reúne con ellos, canta con ellos, comparte de la palabra con ellos, quiere conocerlos a ellos. Es un ejemplo de cómo era Cristo. Cristo, manso y humilde de corazón. No sé cómo contestaría nuestra pregunta, Mateo, ¿por qué seguiste a Cristo? Pero si él me hiciera la pregunta, yo diría, yo lo sigo, porque es un individuo de convicción, pero a la vez es un individuo humilde. Pero hay una tercera razón para mí. Cristo es un visionario. Cristo ve no solamente la persona tal como es, pero tal como puede ser. La hermana White y yo estoy dándole mis palabras a sus palabras. Dice esto: en cada individuo Cristo veía un candidato para el reino de los cielos. En cada individuo veía un candidato para el reino de los cielos. Imagínense. Cada individuo, no importaban si eran un líder religioso o un ser pecaminoso, en cada individuo él veía un candidato para el reino de los cielos. ¿De qué otra manera podríamos explicar los discípulos que le siguieron? Aún Mateo mismo. Mateo mismo hubiera sido odiado por sus compatriotas porque estaba trabajando por el imperio romano. No solamente estaba haciendo eso, pero estaba quitando los fondos de sus colegas, sus amigos, sus vecinos. No solamente le estaba quitando los fondos y dándoselo a los romanos, pero también estaba metiendo mucho dinero, muchas monedas en sus propios bolsillos. El pueblo judío odiaba a tal persona. Pero ¿qué dice la hermana White? En cada individuo vio él un candidato para el reino de los cielos. Tendría que haber sido un visionario. O imagínense, en Mateo 28, al fin de este evangelio, antes de ascender al Padre, Él mira a esos discípulos que lo rodean. Discípulos que no tienen bienes en cuanto a este mundo, no tienen educación, no tienen posiciones de poder, realmente tienen muy poco. Estos discípulos los mira y les dice,
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Imagínense este grupito. Todas las naciones. ¿Cómo puede ser Jesús? Porque Él era visionario. No veía solamente las cosas como eran, pero como podrían ser con la influencia del Espíritu Santo. Cristo era visionario. Un profesor y un predicador que se llamaba Fred Craddock. Ha escrito mucho, ha predicado mucho, lo he escuchado muchas veces. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestra casa y poder hablar un poco con el doctor Craddock. Había contado una historia que yo le había escuchado contar y le hice unas preguntas y me la contó de nuevo. El doctor Craddock estaba en esos días trabajando en Atlanta y de vez en cuando él y su señora les gustaba salir de la ciudad para un poco de vacación. Para tener un tiempo donde no estaban rodeados de gente que los conocía y siempre estaban haciendo pedidos de ellos. Les gustaba ir a las montañas, a los Smoky Mountains de esa parte de Tennessee. Y cuando iban de vacación, había un café donde les gustaba ir a comer. Decían, la comida no era tan buena realmente, pero ahí podíamos sentarnos enfrente de una gran ventana y mirar a los Smoky Mountains. Era increíble. Queríamos ir a sentarnos ahí a comer un poco, pero especialmente a estar solos, no tener que hablar con nadie y poder mirar la naturaleza tal como Dios la creó. Una vez, dijo el doctor Craddock, estábamos ahí, nos habíamos sentado, empezando a mirar al menú, cuando se nos acercó un señor un poco anciano. Buenos días, nos dijo. Buenos días. ¿Ustedes están visitando esta parte del país, del estado? Sí. ¿Les gusta mucho aquí? Sí. ¿Vinieron aquí a comer? Sí. Estaban pensando que ya nos deje quieto, no queremos hablar con nadie. ¿De dónde vienen? Atlanta. ¿Qué haces en Atlanta? Profesor. El hombre no entendía. ¿Y de qué eres profesor? Soy profesor en un seminario. ¿Seminario? ¿Sí? ¿Seminarios donde enseñan a los pastores? Sí. No me digas. Entonces te quiero contar una historia. Sacó la silla, se sentó con ellos. Tengo que contarles una historia. Ay. Este hombre. El hombre les contó. Hace muchos años, mi mamá y yo vinimos a esta parte del estado para vivir. Éramos solamente los dos, mi mamá y yo. Yo era muy jovencito, no entendía mucho de la vida, ni estaba realmente seguro por qué es que habíamos venido a vivir aquí. Vivimos a vivir aquí. No entendía mucho, pero lo que sí entendía era que la palabra ilegítimo era una palabra que me dolía. No bien entendía lo que significaba, pero me di cuenta que cuando nosotros nos acercábamos a otras madres con sus hijos, ellos agarraban a sus niños y se iban. Cuando veían a mi mamá, hablaban de ella. En el tiempo del recreo en la escuela, nadie quería jugar conmigo. Eso sí lo entendía. Entendía cómo era ser rechazado. Era un gran dolor. Pero en ese entonces, había una iglesia no muy grande, no muy lejos de donde vivíamos. Y había un pastor en esa iglesia.
Era un hombre ya anciano con una gran barba. Se paraba ahí a predicar, pero cuando predicaba contaba unas historias maravillosas. Me encantaba escucharlo a este pastor. Así que yo venía a la iglesia. Llegaba tarde porque no quería hablar con ninguna persona. Venía a la primera banca, me sentaba ahí y escuchaba la predicación, las historias que contaba este pastor. Y ya cuando terminaba, yo me levantaba rápido y para afuera, sin que alguien me preguntara, ¿por qué tú estás aquí? No debes venir a esta iglesia. No quería que nadie me diga nada, así que me escapaba muy ligeramente. Un día, dijo, vine al servicio, me senté ahí al frente, escuché la predicación, escuché las historias de Jesús, de las personas que tenían vidas que habían sido cambiadas por Cristo. Y me quedé pensando. Tal fue como cuando terminó el servicio, no me levanté lo suficientemente rápido para salirme. Ya cuando me estaba tratando de salir, la gente estaba saliendo de las filas y no me pude salir muy rápido. Llegué casi a salir cuando sentí una gran mano que me agarró del hombro y me dio vuelta. Y yo miré arriba, hacia ese hombre, ese pastor. Y estaba muy fijado en mí, mirándome. Y me dijo, muchacho, ¿por qué es que tú siempre te vas tan rápido? Nunca me das oportunidad de hablar contigo. ¿A dónde vas con tanta prisa? Yo me lo quedé viendo sin decir nada, no sabía qué decir. Entonces me miró más de cerca. Y me dijo, dígame muchacho, ¿quién es tu padre? Y pensé, aquí viene otra vez. Otra vez. No dije nada. Me miró otra vez y me dijo, dime, ¿quién es tu padre? Todavía no tenía palabras para formar una respuesta. Me miró una vez más y me dijo, ya sé quién es. Veo tu apariencia. Reconozco quién eres. Me miró y me dijo, tú, muchacho, tú eres un hijo de Dios. No se te vaya a olvidar. Y el señor anciano se paró para irse. Y el doctor Craddock ahora lo miró y le dijo, no te vayas, por favor, siéntese. No sé si capté tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Su nombre, perdón. Y el hombre le dijo, mi nombre es Ben Hooper. Y fue en ese momento que el doctor Craddock recordó que los buenos ciudadanos del estado de Tennessee en 2 ocasiones habían elegido como gobernador a Ben Hooper. Tú eres un hijo de Dios. Visionario. Tal lo era Cristo. En cada individuo veía un candidato para el reino de los cielos. Yo no sé cuál respuesta nos daría Mateo. Si tuviésemos la oportunidad de preguntarle, Mateo, ¿cómo es que con una sola palabra seguiste a este hombre?
Se te acercó y la única cosa que dijo fue, sígueme. Y lo seguiste. No sé cuál sería su respuesta. Para mí sería una respuesta larga, pero empezaría con 3 cualidades de su persona. Un individuo de convicción, una persona humilde, un visionario que ve en cada persona, que hasta ve en mí un candidato para el reino de los cielos. ¿Saben qué? ¿Saben lo que me gusta pensar a mí? A mí me gusta pensar, si algún día Cristo y yo tuviésemos la oportunidad de pararnos en una plataforma de 10 metros y Él me mira y me dice, sígueme, que yo lo seguiría, me lanzaría a todo dar detrás de tal líder. Padre nuestro que estás en los cielos, realmente Cristo nos toca el corazón, su manera de ser, su carácter, su invitación. Yo sé, Padre, que en esta noche Cristo le está tocando el corazón a 1 o 2 o 10 o 100 personas aquí. Les está tocando el corazón, les está diciendo, sígueme, sígueme. Yo quiero dar a los que escuchan su llamado la oportunidad en una manera muy sencilla de contestar. Quiero que mantengan sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Pero si han escuchado ese llamado en esta noche, sígueme. Quiero que en este momento abras tus ojos y me mires a mí aquí en el frente. Amén. 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 Padre nuestro, tú ves los ojos, las caras, los corazones que responden, que quieren seguir en pos de ti. Denos el valor de día en día seguir a este líder. Yo te pido una bendición especial en cada persona que ha dado respuesta al llamado de Cristo. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos todo. Amén.